Amén. Tengan todos un feliz santo sábado, hermanos. Antes de hacer la oración voy a hacer una pequeña invitación también para los que nos están escuchando, nos están siguiendo por medio de las plataformas que están transmitiendo en vivo. Damos la bienvenida también a los hermanos que nos están siguiendo por medio de la escuela como Estrellas a Perpetua Eternidad, los que nos están siguiendo también por medio del Ministerio Felicidad y Salud, los que están siguiéndonos también aquí en el Ministerio Verdades TV. También la radio El Tercer Elías de Frontera Comalapa, la 89.1, que también está transmitiendo en vivo los temas. Al mismo tiempo también La Perla FM, también, ¿verdad? Que está en la zona de Oaxaca. Así que damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están escuchando. Y también quiero aprovechar para hacer la invitación para los que gusten también aprovechar, ¿verdad?, la oportunidad. Estamos trabajando desde hace como 3 años con una escuela para médicos misioneros que consta de 6 meses en la zona de Tapachula, ¿verdad? Estamos por arrancar la 12ª generación que va a comenzar a partir de la primera semana del mes de mayo. Así que si gustan, ya después con un servidor les puedo dar más información de los temas, las materias, los talleres que ahí se enseñan, ¿verdad? Pues por eso también estamos transmitiendo en vivo para los que están de alguna manera siguiéndonos por medio del ministerio, como Estrellas a Perpetua Eternidad, ¿verdad? Voy a invitar que caigamos de rodillas para pedir la dirección de nuestro Dios para poder abrir su palabra en esta hermosa tarde. Padre bendito, alabado y glorificado sea su santo nombre. Aquí estamos nuevamente arrodillados delante de su presencia. Queremos pedirle su dirección, su sabiduría para poder comprender su santa palabra. Estamos estudiando nuestras grandes verdades que usted nos ha puesto en nuestras manos. Los hitos antiguos que su palabra dice, ¿verdad?, que nos señalan los tiempos que vivimos, nos recuerdan la historia también de dónde venimos. Y le pido que usted me pueda orientar también por medio del poder de su Espíritu Santo para que su palabra pueda ser bien explicada y sobre todo también para que su palabra de alguna manera pueda ser entendida. Ese es mi anhelo, mi deseo de oración. Diríjanos en gran manera. Se lo pedimos en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Bien, hermanos, nuestra lectura bíblica está en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 1, el cual dice de esta manera: la sabiduría edificó su casa, labró, ¿qué dice allí? Sus 7 columnas. Antes de poder entrar ahí a ver algunas proyecciones de la diapositiva que vamos a ver, quisiera que vamos a dar una pequeña introducción de lo que dice el libro de Proverbios. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. La palabra del Señor nos presenta a lo largo de su palabra que la sabiduría es Cristo. Lo mencionábamos en el primer tema, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías capítulo 11, cuando dice allí que retoñará una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, dice, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. Y también el libro de Proverbios, el capítulo anterior, el capítulo 8, nos narra también en todo el capítulo que Cristo es la sabiduría, que Él estaba con el Padre, Él estuvo con el Padre ordenándolo todo. Pero lo que también quiero remarcar en esta parte es cuando dice allí, la sabiduría edificó su casa. ¿Cuál o quién es la casa de la sabiduría? La palabra del Señor nos presenta en el libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 3. Y este texto lo describe de una manera bien claro. Lo que nosotros estamos leyendo aquí en el libro de Proverbios capítulo 9 versículo 1. Hebreos capítulo 3 dice de esta manera: dice así, el versículo 5. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo,
para testimonio de lo que se iba a decir. 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa. La cual casa, ¿qué dice? Somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La sabiduría edificó su casa, dice. Y el apóstol Pablo dice en el libro de Hebreos, en el versículo 3, dice de esta manera: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra la casa, que la casa, dice, el que la hizo. Así que la palabra del Señor nos presenta que Cristo es el constructor de su casa, aquí en Hebreos capítulo 3. Y nos especifica que la casa, ¿quién es? Somos nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: o ignoráis que vuestro cuerpo, ¿qué dice? Es templo del Espíritu Santo. El apóstol Pedro también lo menciona cuando dice: vosotros estáis siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que, ¿por qué es importante que entendamos quién es la casa? Solamente voy a dar un ejemplo, hermanos, de que muchos hoy en día, aún de los que decimos estar en la verdad presente, están volteando a ver ahorita a Jerusalén. Porque según el papado, ¿verdad?, para el año 2027, él ya tiene reedificado Jerusalén. Y muchos creen que ese es el cumplimiento de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, cuando dice allí que viene el hombre de pecado y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios. Y todo mundo evangélico y cristiano está volteando a ver a Jerusalén hoy en día. Hemos perdido de vista que la mensajera del Señor dice que el Señor Jesús le dijo a Jerusalén Icabod. ¿Qué quiere decir Icabod? La gloria se alejó. Ahora, hermanos, la palabra del Señor dice a través del profeta Daniel que el enemigo viene, y viene, dice, sobre el pueblo santo, según Daniel capítulo 11. Por eso nosotros hemos de entender ahorita que la casa de Cristo, ¿quién es? Dice, somos nosotros. ¿Cómo lo podemos entender, hermanos? En el libro de Juan, vamos a ir a Juan capítulo 4. Miren esto que dice aquí, Juan capítulo 4. La mujer samaritana le hace una pregunta al Señor Jesús. Una pregunta muy interesante, ¿verdad?, que está en la mente de muchos hoy en día en la actualidad. Y esta mujer le pregunta, versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que, hermanos, lo que nosotros debemos de entender ahorita es que el Señor Jesús dice, no importa el lugar. Él mismo lo dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dijo él? Allí estoy yo en medio de ellos. Les decía, ¿verdad?, los que estuvieron en el primer tema, que el Señor no estableció 4 paredes. El Señor estableció 7 columnas para identificar a su iglesia. Por eso en el libro Alza tus ojos, en la página 313, la mensajera del Señor dice, Dios tiene una iglesia, dice. ¿Cuántos decimos amén? Y ahí especifica y dice, no es la gran catedral. ¿A quién identificaríamos con esa expresión, la gran catedral? ¿Qué se nos viene a la mente con esa expresión, la gran catedral? Esa no es, dice. ¿A quién? Pues la iglesia popular, ¿verdad? La iglesia católica romana. También dice, ni la iglesia oficial establecida. ¿Quién entraría allí en ese término? La iglesia oficial establecida. 313 de Alza tus ojos. No, la iglesia oficial establecida son aquellos que de alguna manera están reconocidos por el gobierno, que tienen AR, que tienen todos los documentos oficiales. La mensajera dice, ni siquiera eso va a respaldar que seas del pueblo de Dios. Ni dice, ni las diversas denominaciones, ahí sí entra todo, las hijas de la ramera, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Y ahora la mensajera dice que el Señor Jesús a eso se refería cuando le dijo a la mujer samaritana.
Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu, ¿qué? Y en verdad. ¿Cómo lo presenta el Señor Jesús en el libro de Juan? Vamos a ir a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31 dice de esta manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué le dijo? Si vosotros permaneciereis, ¿en qué le dijo? En mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Lo que nos debiera de preocupar, hermanos, no es cuántas personas nos reunimos. No es, ¿verdad?, de alguna manera, en dónde nos vamos a reunir. Lo que nos debe de preocupar es si aquí estamos adorando, ¿qué dijo el Señor Jesús? En espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adore. Ahora acá estamos leyendo, ¿verdad?, que el Señor Jesús dice, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. También lo dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, vamos a ir para allá, Apocalipsis capítulo 3. Allí el Señor Jesús pone un contraste entre la gran confederación, la sinagoga de Satanás y su pueblo. Miren cómo dice en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Y por qué el Señor amó a ese grupo? ¿Cuál es la causa, la razón? El versículo siguiente, ¿qué le dice? ¿Por qué Dios amó a ese remanente? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Entonces, ¿es importante permanecer en la palabra de Dios? Por eso el tema que vamos a estudiar, o estamos estudiando, se llama hitos bíblicos. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Solamente Dios busca gente que le adore en espíritu y en verdad. Si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es más, hermano, cuando ustedes ven, después del mensaje de los 3 ángeles, el Señor ve un remanente allí que lo califica y le dice de esta manera. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están, ¿qué dice? Los que guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios y todavía perseveran, ¿qué? La fe de Jesús. ¿Por qué? Porque en el libro de Mateo capítulo 24 el Señor dice, mas el que persevere, ¿qué dice? Hasta el fin, este será salvo. Y saben ustedes que la mensajera no se está refiriendo a perseverar en la iglesia. ¿Perseverar en qué? En la verdad. Perseverar en la verdad. Ahora, hermanos, la palabra del Señor entonces nos presenta, hay una cita también que está en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 10, en el capítulo 1, allí la mensajera del Señor dice, desde el principio, dice, Dios tiene una iglesia. Y dice que la iglesia la componen las almas fieles. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Las almas fieles, dice, han constituido la iglesia de Cristo desde el principio. Ahora, entonces tomando esto, ¿verdad?, como referencia, hermanos, lo importante que es permanecer en la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, promete, ¿verdad?, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, en el libro El Evangelismo, capítulo 10, ahora sí vamos a ir a la diapositiva, hay un subtítulo que se llama de esta manera, Evangelismo capítulo 10, alejamiento de los hitos bíblicos. Allí el Señor dice en la cita de Apocalipsis, ¿verdad? Yo entrego de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. ¿Por qué no son judíos verdaderos? Miren lo que dice allí la cita. Muchos conocen tampoco el contenido de sus Biblias, que no están firmes en la fe. ¿Y qué más? Quitan los hitos antiguos. Y como resultado son llevados de un lugar a otro por vientos de doctrinas y errores.
¿Qué es lo que hace, hermanos? Que una casa no se caiga. Las columnas, los pilares. Y esas columnas normalmente van, los que saben de albañilería, ¿verdad? Van más profundo que la cimentación. La cimentación tiene un cierto nivel, pero las columnas van más profundas todavía. El que sabe, ¿va? De construcción sabe de qué estoy hablando. Ahora, así que la palabra del Señor dice que muchos se están alejando de los hitos bíblicos, conocen tampoco el contenido de sus Biblias, quitan los hitos antiguos y como resultado son llevados de un lugar a otro por viento de doctrinas. La falsa ciencia está desgastando el fundamento de los principios cristianos y los que una vez estuvieron en la fe van a la deriva, alejándose de, ¿qué vuelve a decir? De los hitos bíblicos y se divorcian de Dios mientras siguen llamándose sus hijos. Hoy en día todo el mundo profesa ser adventista del séptimo día. Es más, en Evento de los Últimos Días, en el capítulo titulado Los falsos pastores, allí la mensajera del Señor dice que hay muchos grupos que profesan ser creyentes adventistas y que todos tienen un poco de la verdad. Así que, hermanos, la palabra del Señor nos presenta, ¿verdad? Que muchos se están alejando de los hitos bíblicos y sin embargo se siguen llamando, ¿qué? Hijos de Dios, dice. Ahora, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, número 32. Esta cita es una de las que más me ha llamado la atención. Escuchen detenidamente esta cita. No con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Son las palabras de nuestro Salvador. Ahora, ¿qué dice la mensajera? Están multiplicándose los errores doctrinales. ¿Alguien sabe qué son las columnas? Los hitos, ¿saben qué son? La mensajera dice que las columnas son las doctrinas que nosotros tenemos como adventistas del séptimo día. Pero ahora la advertencia dice, están multiplicándose los errores doctrinales y enroscándose con sutileza serpentina en torno a los afectos de la gente. No hay ni una doctrina bíblica que no se haya negado. ¿Entendemos esto, hermanos? Ahora entendemos por qué hay tantas religiones. No hay ni una doctrina bíblica que no se haya negado. Miren, por ejemplo, solo para bautizar hay dilema. Si vamos a bautizar en el nombre de Cristo o en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hemos escuchado también, hay gente que está en la verdad presente que no cree en el bautizo de agua. Y toman la cita bíblica de Juan cuando dice que el que viene después de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y muchos dicen, no, ese bautizo de agua es el de Juan. Nosotros estamos bautizando en el nombre de Cristo. Pero el Señor Jesús también le dijo a Nicodemo, el que no naciere, ¿de qué le dijo? Del agua y del Espíritu. Y sin embargo, el enemigo es tan astuto que dice la mensajera, no hay ni una doctrina bíblica que no se haya negado. Sigue diciendo, las grandes verdades proféticas que nos indican dónde estamos en la historia del mundo ha sido despojada de su belleza y del poder del clero, que toma estas verdades de suma importancia y procura hacerlas oscuras e incomprensibles. En muchos casos, ¿qué hace? Dice, los niños se apartan de, ¿qué dice, hermanos? De los antiguos hitos. Así que la palabra del Señor nos presenta, ¿verdad? Que el vino de Babilonia, que está dando a beber a todas las naciones, precisamente es apartar, dice, a las nuevas generaciones de los antiguos hitos. Mi pueblo fue talado, porque veíamos en la mañana, porque le faltó, ¿qué? Conocimiento, le faltó sabiduría. Así que la palabra del Señor dice, no hay doctrina bíblica que no se haya cambiado. Y el propósito del enemigo es derribar uno a uno las columnas de nuestra fe. Ahora, porque él sabe que si nosotros permanecemos en la palabra de nuestro Dios, el Señor dice, nos va a amar y nos va sobre todo, ¿verdad?, a considerar sus verdaderos, ¿qué? Discípulos. Ahora, aquí viene un consejo para nosotros en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 147. Miren lo que dice acá.
En la anterior decía, ¿verdad?, que todas las doctrinas bíblicas han sido cambiadas. Ahora esta dice, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros si todas las doctrinas bíblicas han sido cambiadas? ¿Qué dice la mensajera del Señor allí? A ver. Nos toca, ¿qué dice? ¿Qué nos toca, qué dice? Comenzar de nuevo. Así que, hermanos, tenemos que comenzar de nuevo a leer sin ningún prejuicio. Nos toca comenzar de nuevo. Las reformas deben emprenderse de todo corazón, alma y voluntad. Los errores pueden ser muy antiguos, pero los años no hacen del error verdad, ni de la verdad error. Se ha seguido por demasiado tiempo los viejos hábitos y costumbres. El Señor quiere que maestros y alumnos desechen ahora toda idea falsa. No tenemos libertad para enseñar lo que coincida con la norma del mundo o la norma de la iglesia, sencillamente porque así se suele hacer. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Normalmente cuando se presenta una verdad, ¿qué es lo que se escucha? Es que la iglesia ya tiene una posición oficial. Otros dicen, no, es que los pioneros no lo presentaban así. ¿Saben, hermanos? Que leyendo los testimonios, por ejemplo, en Conflicto de los Siglos, el capítulo 38, nuestra única salvaguarda, se llama el título, la mensajera del Señor dice allí que no es lo que diga el teólogo, no es lo que diga la mayoría, dice, no es lo que diga la iglesia, estamos leyendo, no es lo que diga el Estado, no es lo que se ha predicado por años. También dice la mensajera, no es el dicen o se ha dicho en el otro poder, capítulo 4. Y también la mensajera del Señor dice, hermanos, que no es lo que diga el mundo, sino solamente va a ser un así dice Jehová. Nuestra única autoridad incuestionable, hermanos. Así que por eso estamos leyendo acá que dice que el Señor quiere que desechemos ahora toda idea falsa. Ahora sigue diciendo, miren, no tenemos libertad para enseñar lo que coincida con la norma del mundo, la norma de la iglesia, sencillamente porque así se suele hacer. Las lecciones enseñadas por Cristo han de constituir la norma. ¿Quién es la sabiduría, dijimos? Es Cristo. Así que la sabiduría edificó su casa. La casa somos nosotros. Y entonces si queremos ser la casa de Cristo, ¿de dónde tenemos que emanar la sabiduría? Pues de Cristo. Él es el constructor, dice el apóstol Pablo en Hebreos. Ahora dice, las lecciones enseñadas por Cristo han de constituir la norma. Ha de tenerse estrictamente en cuenta lo que el Señor ha dicho con respecto a la enseñanza que se ha de impartir en nuestras escuelas. Pues en algunos aspectos, dice, no existe una educación de carácter completamente diferente de la que se ha venido dando en algunas de nuestras escuelas. No necesitábamos haber gastado dinero en la compra de terrenos y la construcción de edificios escolares. O sea, la mensajera del Señor dice, si vas a levantar una escuela para preparar a médico misionero o en teología o en doctrinas bíblicas, y la mensajera dice, si vas a seguir enseñando lo mismo que enseñan los demás, la mensajera dice, ¿para qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Para qué estás gastando tu dinero en comprar nuevas tierras? La mensajera dice, vamos a levantar escuelas, no solamente para los alumnos, sino también para que los maestros, dice, desechen o desechemos toda idea falsa. Y tenemos que comenzar de nuevo. Por eso les decía, ¿verdad?, que normalmente a los alumnos siempre allá en la escuela se les enseña, dice la mensajera en consejo para los maestros, padres y alumnos, el espíritu de investigación. Como dice el consejo sobre obra de escuela sabática, para que no salgan, dice, como loros. ¿Qué hacen los loros? Solamente repiten lo que otros que están hablando. Así que por eso la mensajera del Señor nos dice, hermanos, en Mensajes Selectos ahora, el tomo 2, página 28, dice de esta manera: nuestro pueblo necesita comprender cuáles son las razones de nuestra fe y nuestra experiencia pasada. Cuán triste es que tantos de sus miembros coloquen una confianza ilimitada en hombres que presentan teorías que tienden a desarraigar nuestras experiencias del pasado y a eliminar los hitos antiguos.
Así que por eso les mencionaba, ¿verdad? Que de hecho el siguiente tema que vamos a estudiar va a ser los hitos antiguos a la luz de Minneapolis. Porque el Señor nos había anticipado que no hay doctrina bíblica que no ha sido cambiada. Y vamos a entender cuando veamos el siguiente tema que aún los hitos que se maneja hoy en día en el movimiento de la verdad presente no coincide con lo que el Señor presentó en el Congreso de Minneapolis. Así que por eso, hermanos, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que cuán triste es, dice que tantos miembros del pueblo han puesto una confianza ilimitada, dice, en hombres que han presentado teorías y que de alguna manera dice que están eliminando los hitos antiguos. Aquellos que con tanta facilidad pueden ser conducidos por un espíritu falso, demuestran que durante algún tiempo han estado siguiendo al capitán equivocado. Y lo han hecho por tanto tiempo que ya no disciernen que se están alejando de la fe o que ya no están edificando sobre un fundamento firme. Necesitamos instar a todos que se coloquen sus lentes espirituales, a que unjan sus ojos para que vean claramente y disciernan. ¿Disciernan qué dice? ¿Alcanzan a ver la letra allí? Los verdaderos pilares de la fe. Por eso el tema anterior que leíamos se llamaba hitos imaginarios. Ellos alegaban y decían, no, estos jóvenes están moviendo los hitos. Y la mensajera dice, eso es pura imaginación. Ni siquiera conocen los hitos, dice la mensajera. Y ahora estamos leyendo que no hay doctrina que no ha sido cambiada. Y la mensajera del Señor dice que el propósito de Satanás es desviarnos de los hitos, derribar nuestras columnas porque sabe que de esa manera la casa va a ser derribada. Ahora también estamos leyendo aquí, dice, necesitamos instar a todos que se coloquen sus lentes espirituales, que unjan sus ojos para que vean claramente y disciernan los verdaderos pilares de la fe. Entonces sabrán que el fundamento de Dios está firme. Eso está en 2 de Timoteo 2:19. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Necesitamos hacer revivir las antiguas evidencias de la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Dónde está esa cita? Está en el libro de Judas. Así que, hermanos, la palabra del Señor dice, necesitamos hacer revivir las antiguas evidencias de la fe. Y yo entiendo, hermanos, miren, solamente les voy a poner un paralelismo, no creo que alcancemos a llegar hasta allá, pero miren, en el Congreso de Minneapolis, el Señor envió su mensaje y allí mismo se levantó la oposición. Pero ¿saben ustedes qué estaba pasando en el poder de alguna manera opresor, en el enemigo acérrimo del pueblo de Dios? ¿Qué creen que estaban tramando ellos ya en California, en Estados Unidos en esa fecha? En el evento de los últimos días, el capítulo 9 dice que mientras el Señor estaba enviando el mensaje de justificación por la fe a su iglesia, por otro lado el enemigo estaba ya levantando a su pueblo para proclamar la ley dominical. ¿Y por qué el Señor impidió la ley dominical? Por un lado, ¿por qué tuvo que impedir el Señor intervenir para detener la ley dominical? Porque el pueblo rechazó el mensaje, hermanos. Y hoy el Señor nos está dando ahora la oportunidad. El Señor dice, tenemos que comenzar de nuevo. El Señor dice a través de su mensajera, tenemos que conocer los pilares de la fe, los verdaderos pilares de la fe. Y vamos a ver en el otro tema que la mensajera dice que tenemos que, de alguna manera, comprender los pilares de la fe en el marco, ¿verdad?, del Congreso de Minneapolis. Y ahora que el Señor nos está dando nuevamente esta luz que está declarando ya Estados Unidos hoy en día, que es lo que está urgiendo ya Biden. Ley dominical nuevamente, hermanos. Y yo no creo que esto sea obra de la casualidad, hermanos. El Señor nos está dando el privilegio de repetir la historia de 1888, hermanos. De nosotros depende ahora si abrazamos la luz o el Señor tenga que decirle a Biden, espérate, porque mi pueblo volvió a rechazar la luz de los pilares de la fe. Ahora, hermanos, sigue diciendo, necesitábamos hacer revivir las antiguas evidencias de la fe que una vez fue dada a los santos. Ahora, el otro poder, el capítulo 3 dice de esta manera: manténgase delante de nuestro pueblo las grandes verdades que son el fundamento de nuestra fe.
Algunos se apartarán de la fe escuchando a espíritus seductores y las doctrinas de demonios. Hablan de ciencia y el enemigo viene y les da abundancia de ciencia. Pero no es la ciencia de la salvación, no es la ciencia de la humildad, de la consagración o de la santificación del espíritu. Hemos de entender, vuelve a decir ahora, cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. Y saben, hermanos, que hay un libro, que lo vamos a ver en el siguiente tema, que tiene los pilares uno por uno, explicado uno por uno, y cómo se fue dando. Ahora, hermanos, la palabra del Señor nos presenta precisamente eso. Hoy, dice, debemos de comprender los hitos antiguos, los pilares de nuestra fe, que nos han hecho, dice, el pueblo que somos. Por eso le decía en el principio que lo que nos hace adventista, hermanos, no es una gran catedral, no es un documento oficial de parte del gobierno, no es tener diversas denominaciones, sino solamente permanecer en la palabra de Dios. Ahora, dice Juan 5:39, una lectura muy conocida. ¿Qué dice allí? Escudriñad las escrituras, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y la mensajera, citando esta cita, en el libro de Consejos sobre obra de escuela sabática, en la página 23 dice de esta manera: escudriñar las escrituras fue el mandato del maestro. Muchos han perdido gran beneficio por haber descuidado este deber. Cuando investigamos la palabra de Dios, los ángeles están a nuestro lado, reflejando los claros rayos de la luz sobre sus sagradas páginas. Las escrituras se dirigen al hombre como a alguien que tiene facultad de elegir entre lo correcto y lo erróneo. Le hablan por medio de amonestaciones, reproches, ruegos, expresiones de estímulo. La mente debe ejercitarse en las solemnes verdades de la palabra de Dios, o de otra manera se debilitará. Tenemos la verdad presentada por medio de publicaciones, pero no es suficiente confiar en los pensamientos de otros hombres. Debemos examinar por nosotros mismos, aprender las razones de nuestra fe, comparando un pasaje con otro. ¿Qué debiéramos de tomar para poder comprender los pilares de nuestra fe? Dice. Allí lo que está en azul, ¿qué dice? Tomad la Biblia. ¿Saben qué hacía la mensajera del Señor? Ella dice que cuando había un punto que no entendían, ella dice que reunía, dice, al círculo familiar. Ella dice, tomaba mi preciosa Biblia y la rodeaba de los testimonios. Ahora la mensajera dice, tomad la Biblia y sobre vuestras rodillas rogad a Dios que ilumine vuestra mente. Si estudiáramos diligentemente y con oración la Biblia, ¿cada cuánto? ¿Cada sábado? Día tras día, veríamos cotidianamente alguna hermosa verdad bajo una luz nueva, clara y vigorosa. Así que, hermanos, por eso la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que debiéramos de tomar nuestra Biblia e investigar los pilares de la fe por nosotros mismos. Conflicto de los siglos, capítulo 21. El testimonio de las profecías que parecían señalar la fecha de la venida de Cristo para la primavera de 1844 se arraigó profundamente en la mente del pueblo. Al pasar de un estado a otro, el mensaje despertó vivo interés por todas partes. Muchos estaban convencidos de que los argumentos de los pasajes proféticos eran correctos. ¿Y qué tuvieron que sacrificar? ¿Qué sacrificaron los que abrazaron el mensaje del primer ángel? Sacrificando el orgullo de la opinión propia. Aceptaban alegremente la verdad. Algunos ministros dejaron también a un lado sus opiniones y sentimientos sectarios. Allí la palabra del Señor dice que para poder abrazar el mensaje que les llegó en esa fecha, tuvieron que primeramente despojarse del orgullo de opinión. Sigue diciendo, sentimientos sectarios. Con ellos sus mismos sueldos, sus iglesias, y se pusieron a proclamar la venida de Jesús. Fueron, sin embargo, comparativamente pocos
los ministros que aceptaron este mensaje. Por eso la proclamación de este mensaje fue confiada en gran parte a quién dice, a los humildes laicos. Y en el capítulo 22, en el capítulo siguiente, la mensajera del Señor, en el capítulo titulado Una amonestación rechazada, allí la mensajera del Señor dice que esta fue la razón, una de las razones por la que se rechazó el mensaje en 1844. La gente decía, ¿cómo es posible que Guillermo Miller tenga la razón si los pastores están diciendo que el día y la hora nadie sabe? Los ministros están diciendo que Guillermo Miller está mal. Y por eso la mensajera dice que el pueblo puso la mirada en los ministros y decía, no, pues la línea laica tiene que estar equivocada. Es lógico que los que tengan la razón es la línea ministerial, la línea pastoral. Eso está en el siguiente capítulo. Ahora, dice de esta manera, al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Despreciaron al mensajero misericordioso que habría enmendado los males que los separaba de Dios y con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Tal era la causa de terrible estado de mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaba en las iglesias en 1844. Ahora dice en Conflicto de los Siglos capítulo 38. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerlas hacia Dios. Hace que el pueblo considere a sus guías, los obispos, pastores, profesores de teología, en vez de estudiar ¿qué? Las escrituras, para saber por sí mismo cuáles son sus deberes. Dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes a su voluntad. ¿Saben ustedes, hermanos, que la mensajera dice allí en Conflicto de los Siglos, que cuando el Señor Jesús aún estaba aquí en la tierra, dice que habían hombres que habían puesto la mirada en esos grandes maestros, los grandes rabinos? Y la mensajera dice en Conflicto de los Siglos capítulo 22 que la gente se preguntaba y decía, ¿será que pueden estar equivocados estos hombres piadosos? Estos hombres de saber, estos hombres de conocimiento. ¿Por qué ninguno de ellos abraza el mensaje de este ¿verdad? Predicador singular? Y aún dice que el argumento de los fariseos que era, según la Biblia, ¿acaso ha creído en él? ¿Qué decían ellos? ¿Alguno de nosotros? Así que, hermanos, la palabra del Señor nos insta ahora a nosotros, dice que muchos hoy en día están poniendo una confianza ilimitada en ministros, obispos, pastores y aún profesores de teología. En vez de estudiar, ¿qué dice? Las escrituras. Voy a poner un ejemplo, hermanos, antes de cambiar de cita. Nosotros leemos en la Biblia, en el libro de Números capítulo 25, allí se titula Apostasía junto al Jordán. Antes de llegar a la tierra prometida, hermanos, el pueblo de Israel, una nación santa, un linaje escogido, apostató a orillas de la tierra prometida. ¿Quién fue el causante de esa apostasía? ¿Quién fue el causante de la apostasía del pueblo de Israel? Y la mensajera dice que fue una apostasía nacional. Un falso profeta que había apostatado. ¿Quién era ese profeta? Balaam. Y la mensajera del Señor dice que el pueblo tenía a Balaam por profeta. Y Balaam le dice, no es malo que vayan allá. Si lo están invitando, vayan, no es malo, no pasa nada, vayan con las madianitas. Y la mensajera del Señor dice que esa fue la causa de la apostasía del pueblo de Dios a orillas de la tierra prometida. Balaam, un profeta que declaraba todavía ser profeta y que el pueblo lo tenía por profeta, y dice la mensajera que fue la causa de la apostasía del pueblo de Israel. Y saben, hermanos, que esa historia se está repitiendo hoy en día. Ahora, Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 al 3. Dice así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y lo palparon nuestras manos acerca del verbo de vida. Porque la vida que estaba con el Padre se manifestó y nosotros la vimos y os anunciamos la vida eterna. El versículo 3 vuelve a decir:
lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos también vosotros. Y sabe, hermanos, que este debería ser nuestro lema de nosotros. A veces, allá afuera, ¿verdad? Cuando hay algún tema doctrinal, a veces la gente dice, pero es que esa posición es gambetista, es que eso es gambetismo, o que eso es esto. Y siempre, hermano, ¿verdad? Por eso nosotros debemos decir, solamente predicamos lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida. Pero para poder llegar a eso, hermanos, tenemos que cavar e investigar la verdad que dice por nosotros mismos. Conflicto de los siglos, capítulo 38, está lo que le comentaba de cómo la gente puso la mirada ilimitada, como dice la mensajera, en los ministros de su época. Miren cómo dice la cita en Conflicto de los siglos, capítulo 38. Dice así: cuando Cristo vino a predicar palabras de vida, el vulgo le oía con gozo, y muchos, hasta entre los sacerdotes y gobernantes, creyeron en él, dice. Pero, ¿qué dice ahora el pero? Los principales de los sacerdotes, los jefes de la nación, estaban resueltos a condenar y a rechazar sus enseñanzas. A pesar de salir frustrados todos sus esfuerzos para encontrar en él motivos de acusación, a pesar de que no podían dejar de sentir la influencia del poder y sabiduría divinos que acompañaban sus palabras, se encastillaron en sus prejuicios, repudiaron la evidencia más clara del carácter mesiánico de Jesús para no verse obligados a hacerse sus discípulos. Por eso en Juan, que decía, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Y los otros decían, no, no vamos a aceptarlo, porque si no, ¿qué va a decir la gente? ¿Verdad? ¿Qué van a decir de alguna manera los que nos conocen? Ahora dice, estos opositores de Jesús, miren quiénes eran, hermanos. Eran hombres a quienes el pueblo había aprendido desde la infancia a reverenciar, ante cuya autoridad estaban acostumbrados a someterse implícitamente. ¿Cómo es posible, se preguntaban, que nuestros gobernantes, nuestros sabios, escribas no crean en Jesús? ¿Sería posible que hombres tan piadosos no lo aceptaran si fuera el Cristo? Y la influencia de estos maestros, fue la influencia de estos maestros la que indujo a la nación judía a rechazar a su Redentor. Así que, hermanos, la palabra del Señor nos presenta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Por eso dice la Biblia, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y saben que, hermanos, aquí en Conflicto de los Siglos, no creo que venga la diapositiva, pero en este capítulo 38, la mensajera del Señor dice, a pesar de estar la Biblia llena de amonestaciones en cuanto a no poner la confianza en los hombres, dice, la mayoría la pone en el ministro. Ahora, hermanos, sigue diciendo, el espíritu que animaba a aquellos sacerdotes y gobernantes anima aún a muchos que pretenden ser muy piadosos. Ahora lo lanza a nuestra época. Se niegan a examinar el testimonio de las Sagradas Escrituras, que las Sagradas Escrituras contienen respecto a las verdades especiales para la época actual. Llaman la atención del pueblo al número de sus adeptos, su riqueza, su popularidad, y desdeñan a los defensores de la verdad, que por cierto son pocos. ¿Cuántos van a ser los defensores de la verdad, dice? Pocos. Es más, hermanos, en Evento de los Últimos Días, en el capítulo 14, la mensajera del Señor dice que la opinión popular, ¿cuál es la opinión popular hoy en día de las iglesias? ¿Alguien sabe cuál es la opinión popular? La mensajera del Señor dice que hoy en día la opinión popular es, nuestras iglesias están floreciendo, dice. Y ven a los que están defendiendo la verdad y dicen, ellos son poquitos. Es evidencia de que el Espíritu Santo no está con ellos. Si nuestras iglesias están floreciendo, quiere decir que nosotros estamos en el lado correcto. Ahora, hermanos, sigue diciendo. Conflicto de los siglos, capítulo 7.
Dice allí, la oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables especialmente a su época. ¿Qué es lo que nos espera allá afuera? Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Cuando él aparezca, los hombres que van a decir, amén, gloria a Dios, aleluya. Los hombres que van a decir, dice, ¿usted qué? Es demasiado reciente, usted no interpreta las escrituras de la debida manera. Permítame que le diga cómo debe enseñar su mensaje. Y la mensajera del Señor dice que la oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables especialmente para su época. ¿Saben, hermanos? Solamente lo voy a mencionar. Hoy en día, precisamente hoy también, se está llevando a cabo un congreso donde estaban convocando prácticamente, ¿verdad?, a todos los que quisieran llegar, y están transmitiendo por todas también las páginas que ellos manejan. Y saben qué tema están manejando también, y van a manejar. Según el argumento, ¿verdad?, o el tema que ellos han programado es unidad en los hitos bíblicos. Precisamente es para contrarrestar lo que hoy en día estamos presentando. En el mismo día, hermanos. Ustedes algún día lo van a ver. Quizás va a llegar el informe. Hay una contienda ahorita entre estos mensajes. Y hoy hay un congreso. Y esa es la finalidad de ese congreso, supuestamente. Unir a todos en los hitos bíblicos. Pero un hito que vamos a ver diferente al que ustedes van a conocer, que vamos a estudiar en el siguiente tema. Ahora, por eso estoy sentando las bases para poder entender lo que vamos a ver en el siguiente tema. Ahora, aquí estamos viendo y dice aquí, que eso es normal, ¿va? Siempre ha habido oposición y siempre va a haber oposición. En el tema anterior que estudiábamos de conflicto de los siglos, capítulo 22, la mensajera dice que cuando se levantan maestros para explicar las sagradas verdades, que se van a levantar también, dice, hombres de saber para enseñar, ¿qué dice? El error. Por eso también en el párrafo del tema anterior veíamos que dice que nuestra obra en estos días ha sido una obra de diversos impedimentos a causa de ¿qué? De la interpretación errónea, dice, de muchos dirigentes al pueblo. Ahora estamos leyendo acá, dice que nos toca la oposición, eso es lo que viene. Y esto no es para desanimarnos. Ahora dice, había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero. Una verdad que en aquel tiempo se revestía de especial importancia. Así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Al Señor, que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diversas condiciones, encomendarles deberes particulares, propios del tiempo en que viven según las circunstancias de que están rodeados. Si ellos aprecian la luz que se les ha dado, obtendrán más amplia percepción de la verdad. Pero hoy en día, ¿qué dice lo que está remarcado en rojo? La mayoría no tiene más deseo de la verdad que los papistas enemigos de Lutero. La mayoría no tiene, dice aquí, existe hoy la misma disposición que antaño para aceptar las teorías, tradiciones de los hombres antes que la palabra de Dios. Y saben, hermanos, ¿por qué les mencioné lo que les dije hace un momento de lo que está pasando ahorita en el otro grupo? ¿Saben ustedes que esto tampoco es obra de la casualidad? La mensajera del Señor dice que el Señor permite, dice, las controversias de asuntos doctrinales, dice, para despertar las mentes que de otra manera dormirían, dice. El Señor dice, de alguna manera tengo que agitar al pueblo para que investigue. El pueblo no está investigando, no está acabando. Entonces el Señor permite que venga la contienda para que de esa manera se agite las mentes y cada uno se ponga a investigar. ¿Cuántos decimos amén por eso, hermano? Así que, hermanos, el Señor de alguna otra manera nos está orillando y nos está obligando a que tenemos que cavar más profundamente. Ahora dice aquí, ¿verdad? Por eso dice aquí, el Señor que hace que todas las cosas de acuerdo con su voluntad le ha agradado colocar a los hombres en diversas condiciones y encomendarles deberes espirituales propios del tiempo en que viven según las circunstancias de que están rodeados. Ahora, hermanos, dice ahora la parte final. Los que esparcen hoy este conocimiento de la verdad no deben esperar encontrar más aceptación que lo que tuvieron los primeros reformadores. O sea, no nos van a aceptar, hermanos, con un amén.
El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá aumentando en intensidad a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. Así que, hermanos, no esperamos nosotros mayor aceptación de la verdad como en los tiempos de Lutero, como en los tiempos de los reformadores, como en los tiempos de Guillermo Miller. Conflicto de los siglos, capítulo 38, sigue diciendo: Cristo previó que las pretensiones de autoridad desmedida de los escribas y fariseos no habían de desaparecer con la dispersión de los judíos. Con mirada profética, vio que la autoridad humana se encumbraría para dominar las conciencias en la forma que ha dado tan desgraciados resultados para la iglesia en todos los siglos. ¿Qué es lo que la palabra del Señor advierte a través de Timoteo cuando dice ahí que muchos van a tener cautivizadas? ¿Qué dice? La conciencia. Entonces la mensajera del Señor dice que así como estos rabinos con su apariencia de piedad cautivaban la conciencia del pueblo para no hacerles de alguna manera aceptar o reconocer la verdad, dice que con mirada profética abarcó los siglos y dice que como vio también que la autoridad humana se encumbraría para dominar las conciencias. ¿Para qué dice? Que ha dado, dice, desgraciados resultados para la iglesia y todo en todos los siglos. Vamos a ir avanzando. Sigue diciendo lo que le mencionaba hace rato. Aquí viene la siguiente cita. Dice: a pesar de estar la Biblia llena de amonestaciones contra los falsos maestros, muchos encomiendan al clero el cuidado de sus almas. Hay actualmente millares de personas que profesan ser religiosas y que no pueden dar acerca de los puntos de su fe otra razón que el hecho de que así les enseñaron sus directores espirituales. O sea, la mensajera del Señor dice que muchos no pueden defender su fe. Muchos no pueden, ¿verdad? Solamente, ¿qué es lo que hacen muchos? No, pues es que así me lo dijo el pastor, es que así lo predicó el pastor, es que así está en tal serie de tal pastor. Y la mensajera dice que muchos solamente van a poder respaldar lo que han escuchado de sus directores espirituales. Mensajes Selectos, tomo 3, página 193. Esta cita me gusta mucho. Miren cómo dice acá la cita. Si todos los hermanos que están en el ministerio hubieran acudido, ¿a dónde, hermanos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros normalmente, hermanos? No, pues prendemos nuestro Smart TV y que nos metemos. Vamos a ir a ver qué está predicando ahora aquí en La Verdad Presente. O a ver qué están diciendo ahí en el Fuerte Pregón. O a ver qué estaba pasando ahí en el Secreto del Génesis. O a ver qué dice aquí fulano de tal. En la red ha de venir, etcétera, etcétera. No es que tenga nada contra ellos. Ellos están dando su luz. Y lo están dando para gente que no conoce. Pero nosotros, ¿qué debiéramos hacer, hermanos? De acuerdo a lo que estamos leyendo. ¿Investigar qué? Por nosotros mismos, para ver si esto coincide con lo que hemos escuchado. La palabra del Señor dice: si todos los hermanos que están en el ministerio hubieran acudido a sus Biblias juntos, con el Espíritu de Cristo, respetándose mutuamente, con verdadera cortesía cristiana, el Señor habría sido su instructor. ¿Saben que una ocasión me preguntó un hermano, un circuito? Me decía: oiga, hermano, dice, ¿y usted dónde estudió? ¿Usted dónde estudia? Dice. Y le digo: pues yo estudio en el corredor de mi casa. Le digo. No, ¿en qué escuela? Dice. Y le digo: no, mi escuela, le digo, siempre ha sido esto. Y le digo: yo estudio en el corredor de mi casa. Le digo: ¿algún día quieres? Ahí tengo mi escuela. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor dice que si nosotros hubiéramos venido a la Biblia, ¿quién hubiera sido nuestro instructor? Dice. Cristo hubiera sido nuestro instructor. Dice. Ahora dice: pero el Señor no tiene oportunidad para impresionar mentes sobre los cuales Satanás tiene un poder tan grande. Todo lo que no armonice con la mente de ellos y su juicio humano aparecerá lleno de sombras y oscuros lineamientos.
Notas biográficas de Elena G. de White, capítulo 48. Miren esta cita, hermanos. Por eso es que les decía que el siguiente tema que vamos a estudiar es los pilares a la luz de Minneapolis. Miren cómo dice ahora en el libro Notas biográficas, capítulo 48. Dice así. Notas biográficas, capítulo 48. Los prejuicios y opiniones que prevalecieron en Minneapolis. ¿Qué dice la mensajera del Señor? Los prejuicios y opiniones que prevalecieron en Minneapolis no están muertos de manera alguna. ¿Qué quiere decir entonces? Por eso le decía que la historia, hermanos, se está volviendo a repetir. Dice, las semillas sembradas allí en algunos corazones están listas para brotar en la vida y llevar su cosecha. Las plantas han sido cortadas, pero las raíces nunca han sido erradicadas. Y ellas llevarán su fruto no santificado para envenenar el juicio, pervertir las percepciones, cegar el entendimiento de aquellos con los cuales os relacionáis con respecto al mensaje y a los mensajeros. ¿Qué es lo que el enemigo hizo allá entonces en Minneapolis, según la mensajera del Señor? Pervirtió el juicio, las percepciones y cegó el entendimiento. ¿Dónde leemos esa cita? ¿Alguien recuerda una cita similar a lo que estamos leyendo aquí? Miren, vamos a nuestras Biblias, eso no viene en la diapositiva. Isaías capítulo 59, versículo 14 al 15. Dice aquí Isaías 59, 14 al 15. El derecho se retiró. La justicia se puso de lejos, porque la verdad tropezó en la plaza. La equidad no pudo venir. La verdad, ¿qué pasó? Dice ahora el 15. Fue detenida. El que se apartó del mal fue puesto en prisión. Lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Por eso la palabra del Señor dice que la justicia se paró de lejos, se pervirtió el derecho y la justicia no pudo venir porque la verdad tropezó, ¿qué dice? En la plaza. Así que, hermanos, la palabra del Señor nos dice, ahora a nosotros dice aquí, las raíces nunca han sido erradicadas, llevan el fruto no santificado para envenenar el juicio, pervertir las percepciones, cegar el entendimiento de aquellos con los cuales os relacionáis con él, con respecto al mensaje y a los mensajeros. Cuando mediante una confesión plena destruyáis las raíces de amargura, veréis la luz en la luz de Dios. Sin esta obra completa nunca libraréis vuestras almas. Necesitáis estudiar la palabra de Dios con un propósito, no para confirmar vuestras propias ideas, sino para ¿qué? Para probarlas, dice. Así que, hermanos, cuando ustedes leen, por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando habla del apóstol Pablo, la mensajera dice que Pablo estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto persiguiendo a la iglesia. Su conciencia le decía que era lo correcto, dice la mensajera. Y él estaba haciendo según lo correcto. Por eso dice en muchas partes de los testimonios, la mensajera dice que cuando vengamos a la Biblia, no vengamos con una idea preconcebida. Por eso dice que cuando vengamos a la Biblia, no vengamos a ¿qué dice? A confirmar nuestras ideas, sino a ¿qué dice? A probarlas. Voy a ver si estoy en lo correcto. No es voy a ver para que vean que sí estoy en lo correcto. No, voy a ver si estoy en lo correcto. Porque Proverbio dice que no seamos sabios en nuestra propia ¿qué? Opinión. Entonces aquí estamos leyendo que dice, ¿verdad? Dice aquí que no vengamos a la palabra de Dios para confirmar nuestras ideas, sino para probarlas, a fin de condenarlas o aprobarlas según esté de acuerdo o no con la palabra de Dios. La Biblia debe ser vuestra constante compañera. Debéis estudiar los testimonios no para extraer ciertas frases con el fin de emplearlas como os parezca mejor,
para fortalecer vuestras declaraciones, mientras desatendáis las instrucciones más claras dadas para corregir vuestra conducta. Así que, hermanos, voy a leer el último párrafo que está en el otro poder, capítulo 3. Terminamos con este párrafo. Miren cómo dice, hermanos. En la anterior leíamos que la mensajera del Señor dice que los prejuicios que permanecieron en Minneapolis, ¿qué dice? No están muertos de manera alguna. Y ahora miren cuáles eran los prejuicios que reinaban en Minneapolis. Miren cómo dice allí la cita. En Minneapolis, Dios dio a su pueblo en un nuevo marco algunas gemas de verdad. Por eso el tema siguiente es los pilares a la luz de Minneapolis. Esta luz del cielo fue rechazada por algunos con toda la testarudez que los judíos mostraron al rechazar a Cristo. ¿De qué se habló en Minneapolis? ¿De qué se hablaba? Dice. Se habló mucho, ¿de qué dice? De mantenerse junto a los hitos antiguos. Pero había evidencia de que no sabían cuáles eran los hitos antiguos. Había evidencia y lógica procedente de la palabra que la recomendaban a la conciencia. Pero la mente de los hombres estaba cerrada, sellada contra la entrada de la luz. La verdad tropezó en la plaza, dice Isaías. Ahora dice, la parte en azul, la parte final. Porque habían decidido que era un error peligroso modificar los hitos antiguos, cuando en realidad no se movía ninguno de esos hitos antiguos, sino que esos hombres habían pervertido el concepto de lo que era un hito antiguo. Así que, hermanos, esto pasó en Minneapolis. Dijeron, cuidado con Waggoner y Jones, porque están trayendo una luz nueva que está modificando nuestros hitos antiguos. Cuando en realidad los que lo habían pervertido, ¿quiénes eran? Los que decían estar en los hitos antiguos. Y la mensajera dice que lo que Waggoner quería hacer solamente, dice, era de alguna manera reubicar los hitos de acuerdo, dice la mensajera, al verdadero marco, como el Señor lo había diseñado. Así que, hermanos, ¿verdad? Vamos a dejar aquí el estudio de esta hermosa tarde, esperando que haya sido de bendición, ¿verdad? El consejo que Dios nos está dando de que tenemos que venir por nosotros mismos a la Biblia y comprender cuáles son los pilares de nuestra fe. Porque ni siquiera, hermanos, mi consejo es que se queden con lo que vayan a escuchar en el siguiente tema. Ustedes investiguen si realmente coincide lo que ustedes van a investigar con los que ustedes han escuchado o con los que ustedes van a escuchar. Que el Señor bendiga su palabra, mi deseo de oración, hermano.